Bueno, chicos, el día de hoy voy a presentarles a quién va a ser su docente en la materia que vamos a tener el día viernes, ¿de acuerdo? Por favor, me confirman si ven mi pantalla. ¿Sí se ve ahí? Listo, chicos. Bueno, nuestro docente del día de hoy es Andrés Almeida, quien nos va a dar la materia de seguridad informática, ¿de acuerdo? Andrés es magíster en seguridad de la información, con más de 10 años de experiencia en TA, en el mercado asegurador. Es ingeniero en sistemas con una amplia experiencia en soluciones tecnológicas del crecimiento y rentabilidad de empresas. Tiene especializaciones en minería de datos con Python en la Universidad de Rey Juan Carlos en España, certificaciones en COVID-5, en Linux Institute también, certificaciones en gerencia de servicios de tecnología en la Escuela Politécnica Nacional, experiencia en peritaje informático, análisis forense y hacking ético, y actualmente ocupa un cargo gerencial en Sweden Seguros. Como ustedes conocen, una de las 5 mejores y más rentables compañías del mercado asegurador ecuatoriano. Buenas tardes. Listo, chicos. Entonces, permítanme dejar de compartirles para que Andresito pueda dar la clase. Listo, Andresito. Te presento quién va a ser tu grupo de estudiantes en este primer módulo de Ciudadana Academy, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. En un segundito voy a compartir la pantalla. ¿Estamos viendo la pantalla tal vez? Sí, se ve una pantalla. Ya, estamos viendo la diapositiva, ¿correcto? Sí, sí se ve. Ya. Sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, entonces, buenas tardes nuevamente con todos. Como me presentó ya Janine, pues mi nombre así es Andrés Almeida. Voy a ser su docente en esta materia de seguridad informática. La idea es, pues, que conozcamos, ¿no?, los riesgos y hagamos conciencia sobre todo el tema tecnológico que actualmente es lo que nos va a ayudar para poder realizar nuestras tareas. Entonces, muy bien. La tarea como tal la he denominado ciberseguridad para no informáticos. Mi expertise o la parte en la que yo me especializo más es en la parte técnica, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta charla la voy a orientar hacia un usuario que no es técnico. En este caso, hacia personas que no tienen nada que ver, digamos, en la parte tecnológica. Más claro, a un usuario final. En este caso, ustedes o todos nosotros también, dependiendo de la función o rol que cumplamos. Muy bien. Ok. Entonces, pues vamos a empezar. Antes de empezar, cualquier novedad o cualquier cosita, pues allí tienen la manito para cualquier duda en alguna diapositiva o algún término que... Estoy sin audio. Ya, no hay problema. Bueno, iniciemos. Ok. Nuestra clase o esta materia pues está contemplada en 3 sesiones. ¿Sí? Vamos a manejar el día de hoy pues temas fundamentales, conceptos. Vamos a comprender a breves rasgos de qué se trata, cómo funciona o qué debemos contemplar con respecto a la seguridad informática. Vuelvo y repito, enfocado hacia un usuario no técnico. ¿Sí? Muy bien. Por favor, apaguemos los micrófonos. Ya. Bien. Empecemos. Nuestra primera sesión trata de todo el tema de fundamentos, conocimientos, etc. Y vamos a hacer unas prácticas, ¿sí?
El objetivo como tal de esta tarea o de esta sesión, de esta charla, como la queramos ver, pues tiene como objetivo de que el estudiante comprenda el significado de la seguridad informática. ¿Para qué? Para que pueda dar un buen tratamiento a la información, a sus datos, en un ambiente ya sea laboral o personal. ¿Sí? Entonces, ese digamos que va a ser el objetivo primordial de esta charla, de esta sesión. Y pues, arranquemos. Bien. A ver, empecemos hablando de información como tal. ¿Sí? Si la materia se llama seguridad informática, pues tenemos que empezar hablando de los datos o la información. Y para no complicarnos la vida, diremos que información simplemente es un conjunto de datos procesados. Eso a breves rasgos, de una manera muy sencilla, ¿sí? Para que todos podamos entender y memorizar. La información pues son datos procesados. Entendamos como procesamiento, qué sé yo, un tratamiento a los datos, un ordenamiento a los datos, una modificación a los datos, una seguridad a los datos. Hablando de seguridad de los datos, pues un cifrado a los datos. Todo esto se entiende como procesamiento. Entonces, si procesamos un dato, vamos a tener como resultante la información. Tal cual como hemos visto acá. ¿Sí? Dato dice que es la unidad mínima de información. La información pues es el conjunto de datos procesados. ¿De acuerdo? Entonces, para no perdernos, aquí abajo pues podemos notar justamente un gráfico en el que nos dice que el dato es una entrada, se ejecuta un procesamiento y la salida o el resultante de esta tarea pues es la información. Bien, vamos a entender esto con un ejercicio que yo lo voy a hacer. Espero que estén viendo mi Excel. Ok. De acuerdo, entonces, dato e información es lo que nos va a interesar en este momento. Y voy a hacer un ejercicio, o vamos a hacer una pequeña práctica solamente para tratar de entender esto de mejor manera. De esto va a haber una tarea. Ya les explico luego, ¿sí? Voy a hablar con un ejemplo muy básico. Información personal o información de una persona. Eso, en este caso, para nuestro ejercicio, va a ser la información. Si la información es un conjunto de datos procesados, ¿cuáles serían los datos de este ejemplo? En este caso, la información personal. Yo voy a empezar diciendo que el nombre es un dato de la información personal, ¿de acuerdo? El apellido es otro dato de la información personal. ¿Qué más puede ser? Pues una fecha de nacimiento. ¿Qué se me ocurre? Una estatura. Estado civil. ¿Sí? Todos estos datos, si yo los conjugo, me darían una información personal. ¿Sí? ¿Qué más puede? Otro dato de la persona podría ser la edad. Pero la edad la puedo calcular a través de la fecha, ¿sí? De nacimiento. Al realizar un cálculo, puedo decir que ese dato también ya fue procesado y se puede convertir en una información como tal. Uno más. Veamos en dirección. No. ¿Cédula? ¿El número de sí. cédula? Sí, tienes razón. La cédula. Ok. Entonces, sí, ahí tenemos solamente como un ejemplo. Podemos decir que para la información personal tenemos estos datos. ¿Sí? Como un ejemplo. Hablando de otro ejemplo, solamente para que quede muy claro esto, voy a decir ubicación. Y ahora, la ubicación, ¿qué datos tiene la ubicación para que se vaya transformado en una información? Yo diré que es coordenada.
puede ser una coordenada X, o hablando ya de geolocalización, podríamos hablar de latitud y longitud, ¿sí? Eso tiene la ubicación. ¿Qué más tiene la ubicación? Pues tiene unas calles, por ejemplo. Tiene referencias, ¿sí? Referencias. Y con estos datos, pues yo podría encontrar o llegar a una cierta ubicación. ¿Ya? Entonces, esto sería lo que estamos mostrando acá. ¿Sí? Partimos de un dato para llegar a la información como tal, porque ha sufrido tal vez un procesamiento. En nuestro ejemplo, ¿cuál sería el procesamiento? Simplemente agrupar los datos comunes que me van a decir que pertenecen a una información personal o una ubicación. Tal cual como está este ejemplito, que ya después subiré en la plataforma, vamos a hacer una tarea para la próxima clase, ¿sí? Ya después dejaré esto en la plataforma. Esta sería una de las tareas que vamos a hacer. Sencilla, cada uno debería hacer un ejemplo de este tipo, ¿sí? Solo uno. Bien. Vamos a continuar. Ya. Sí. Por favor, chicos, si es que alguien tiene alguna duda, alce la manito para poder justamente contestar. Buenas noches, Andrés. Sí, sí. Sí, una consulta. Entonces, la información es la respuesta a los datos. Es decir, por ejemplo, la edad sería 27 años. 27 años sería la información. Correcto. O sea, 27 años es un dato de información personal, porque te está diciendo que es la edad. Pero la edad también puedo sacarla a través de una fecha de nacimiento. ¿Sí? En este ejemplo, edad puede ser calculada por fecha de nacimiento. Entonces estoy procesando ese dato para obtener una información. En este caso, si hablamos de edad, de fecha de nacimiento, yo puedo tener como información la edad, ¿verdad? También sería otro ejemplo. ¿Por qué? Porque yo he procesado la fecha de nacimiento. ¿Qué le he hecho? Un cálculo para saber cuántos años tienes hoy. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muchas gracias. Perfecto. Continuemos entonces. Ahora vamos a ver el tipo de, o los tipos de información que existen como tal. Pues bien, tenemos información de tipo pública. ¿Cuándo sería una información de tipo público? Por ejemplo, información de tipo público, no sé, en Google, por ejemplo. Si yo empiezo a buscar, qué sé yo, ¿quién es el presidente del Ecuador? Me va a arrojar a una persona. Eso es información pública. Todo lo que yo pueda acceder sin ninguna restricción. Todo lo que yo pueda consultar sin necesidad de tener una autorización. Perfecto. La información pública se la puede encontrar también en redes sociales, por ejemplo. Ya vamos a hablar un poco de este tema más luego. Tenemos información personal. Como dice su nombre, pues es la información de cada uno de nosotros. ¿Sí? De la información personal hay datos sensibles y datos públicos también. Un dato público, el nombre de cada uno de nosotros es público, pero hablando de información personal, un dato sensible, no sé, tal vez un salario, tal vez contraseñas, ¿sí? Son datos sensibles o información sensible. Ahí estamos topando justamente el tema sensible o confidencial. Información confidencial, pues, puede ser en el ámbito personal o también lo vamos a tener tal vez en el ámbito empresarial, ¿sí? Mucho más en el empresarial es donde se involucra el aseguramiento a una escala más grande o a mayor escala. Tenemos información interna y externa. ¿Por qué es interna y por qué es externa? Esto está enfocado al ámbito laboral, a las empresas. Cuando estamos trabajando en una entidad, en una entidad, ya sea privada o pública, pues tenemos información interna.
¿sí? Cuando nos asignan algunas tareas, revisar, qué sé yo, funciones del trabajo, esa información o las tareas que nos ponen, pues, información interna. Pues la externa será información que no tiene nada que ver o que no pertenece a la compañía, a la entidad en donde estamos laborando. Si estoy en una universidad, por ejemplo, información externa es todo lo que no sea de la universidad. Y la interna, pues, serían mis notas, serían mis trabajos, serían las políticas de la compañía, de la universidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues bien, si es que hablamos de información, información está en todo lado. Como podemos ver en nuestros gráficos, pues tenemos información de tipo auditivo, música, las canciones, fotografías que nos tomamos en los celulares, las selfies, todo ese tipo de información o fotografías, pues de información. Los datos que compartimos por correo electrónico, de igual forma es información y es una información muy, muy sensible. Tenemos información en los dispositivos móviles, ¿sí? Hasta en nuestra cabecita, en el cerebro. Entonces, por ejemplo, tenemos allí nuestras contraseñas, tenemos nuestros recuerdos, ¿sí? Pues información es todo lo que tenemos a nuestro alrededor o que podemos almacenar en algún medio, ya sea digital o no digital, como podemos ver, ¿no? En el caso de nuestro cerebro. Listo. Para acercarnos más ya al tema de la clase, que es seguridad informática, pues tenemos que entender qué se trata o qué significa la seguridad, o qué busca la seguridad como tal. A rasgos generales, no netamente técnicos, la seguridad busca o tiene un propósito, y el propósito más importante es reducir un riesgo, mitigar un riesgo, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a un nivel aceptable para los interesados, ¿de acuerdo? Esa es la seguridad como tal. Ahora, vamos a hablar del tema de seguridad. La seguridad no garantiza de que los riesgos se mitiguen a un 100%. La seguridad es una situación más, es una condición, ¿sí? Es una condición ideal que se busca, o que buscan los interesados. Por decirles, la seguridad, ustedes pueden, cuando contratan un plan de internet, les dicen, te doy la seguridad o te doy la garantía de que el internet no se va a caer en un 99.99%. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el 0.1%? ¿Sí? Si decimos que la seguridad es una condición ideal, estamos hablando justamente de que no necesariamente mitiga todos los riesgos. Es simplemente encontrar un estado ideal de aseguramiento para la necesidad que lo queramos, en este caso los involucrados. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más de esta parte a continuación. Perfecto, vamos a la siguiente lámina. Ya, aquí está. Vamos a ver 3 términos muy importantes. En digamos, en estos tiempos, se habla mucho de ciberseguridad. Muchos han de haber escuchado ciberseguridad, cibercrimen, ciberamenazas o el ciberespacio. ¿Sí? En este caso, hablando más correctamente, sería ciberespacio, ciberamenazas, todo con ciber, no cyber, porque cyber es una palabra anglosajona, ¿no? A veces pretendemos siempre hablar en los dos idiomas, pero bueno, ciberseguridad es el término correcto. Pero hay 3 términos en esta parte que debemos entender. Ustedes, o digamos como usuarios, nosotros la ciberseguridad, la ciberseguridad es simplemente una práctica de defender, de estar prevenidos, es de mitigar. En este caso, en nuestro caso, pues, nosotros tenemos muchos riesgos de virus, tenemos riesgos de fraude, tenemos riesgos de exposición, qué sé yo, no sé, acoso en redes sociales, etc. Hay muchos riesgos, incluso robo de contraseñas. Esos son los riesgos de la ciberseguridad. No obstante, la ciberseguridad es una parte de todo un conjunto o de toda el contexto mayor, es la seguridad de la información.
¿Sí? Entonces, para entender, la seguridad de la información es, digamos, la que gobierna a la ciberseguridad y a la seguridad informática. Esto, hablando técnicamente, es lo correcto, ¿sí? Hay 3 áreas como tal. Sin embargo, para un usuario es necesario solamente entender de ciberseguridad o de seguridad de la información o seguridad informática. Para un usuario es lo mismo, ¿sí? Para alguien técnico, en este caso de mi lado, pues sí se deben separar estos términos porque hablando técnicamente con propiedad, como se dice, pues significan cosas distintas. Ya lo vamos a ver por qué y cómo. Por ahora les voy a presentar un videito para que más o menos entendamos de qué habla o de qué trata la ciberseguridad y vamos a entender esto acá. Ahí pueden ver una pantalla con el video, ¿Te has ¿verdad? preguntado Sí, sí se ve. Ya, voy a ponerlo en play para que... la cantidad de información que hay en nuestros dispositivos? Mucha de esa información contiene números, contraseñas, imágenes u otros documentos que en caso de caer en manos de desconocidos podrían dañar la seguridad de una persona o un grupo. Por eso es necesario que conozcas qué es la ciberseguridad. La ciberseguridad hace referencia a una serie de medidas, métodos, lineamientos, procedimientos y herramientas usadas con el fin de proteger información dentro de tus dispositivos. Por eso es necesario que sepas qué medidas tomar para no ser víctima de ataques. Tú puedes crear tu plan de ciberseguridad aplicando alguno de estos pasos. Número 1. Crea contraseñas seguras usando números, letras y signos. Número 2. No te confíes de las redes Wi-Fi gratuitas, muchas de estas pueden acceder a tu información. Número 3. No publiques en redes sociales tu información personal. Como ves, la ciberseguridad es un concepto simple, el cual cada uno puede crear según se adapte a sus necesidades. En algunos casos es necesaria la ayuda de expertos. Bien, ¿se pudo escuchar? Sí, sí se escuchó. Sí. Perfecto. De acuerdo. Entonces, como hemos visto, a breves rasgos o digamos a modo general, la ciberseguridad trata de justamente precautelar o evitar o mitigar riesgos en nuestros dispositivos móviles, en nuestras laptops, en nuestros, no sé, en nuestra navegación en internet, en un cyber, etc. Todo dispositivo que esté interconectado hacia la red o hacia el internet. ¿De acuerdo? Pero, como yo les comentaba, hablando técnicamente o correctamente, hay 3 términos que competen o que comprenden la seguridad de la información, ¿no? Para nosotros, o en nuestro caso de estudio, ahora nos vamos a centrar solamente en la ciberseguridad, que es justamente cómo mitigar, cómo protegernos en nuestra vida diaria y en el trabajo. La seguridad informática y la seguridad de información, pues lo vamos a dejar para las personas técnicas, en este caso, nosotros. Muy bien. Solamente como acotación aquí, en la seguridad de información, ¿por qué es más extenso o por qué abarca la ciberseguridad? ¿Por qué? Porque en la seguridad de información estamos viendo no solamente la parte digital, no estamos solamente viendo los computadores que están conectados. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, en las empresas, siempre hay un centro de datos, ¿sí? Por ahora, hasta ahora todavía se ven centros de datos, otros tienen en las nubes, pero los centros de datos como tal tienen otras preocupaciones externas a las que debemos contemplar o mitigar. Un ejemplo, en un centro de datos yo debo ver que tenga un extintor de incendios, por ejemplo, que haya una puerta blindada, que no sea inflamable, que existan cámaras de seguridad, todo eso, ese set de elementos que me permiten asegurar o vigilar la información, no son digitales, son físicos, ¿sí? Adelante, Luis. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Andrés. Un gusto. Muchas gracias por la clase, por el curso. Yo tenía una duda y bueno, siempre me he preguntado, en relación a lo que hablas de seguridad o ciberseguridad,
Este concepto de encriptación de datos solo se manejaría en parte, digamos, la parte técnica, o también lo podemos manejar, digamos, personas que no conocemos mucho sobre ese concepto. Sí, muy buena pregunta. Sí, en realidad el tema de cifrado tiene que ver con la ciberseguridad, tiene que ver con la seguridad de información y con la seguridad informática. Sí, el cifrado es una técnica que me ayuda a proteger la información. Sí, ya vamos a ver más luego, en una diapositiva vamos a hablar del tema y vamos a ver un ejemplo, ¿no? De cómo se puede utilizar o aplicar el cifrado, ya sea un usuario o también a nivel de, digamos, de tecnologías o ya la parte más técnica. Ya lo vamos a ver. Muchas gracias. David. Buenas noches, ¿cómo te va? Verás, hablamos un poco de ciberseguridad, no sé si tú, ¿qué te parece tú el uso de VPNs? ¿Qué opinas un poco sobre esto de la dark web? Porque tú sabes que manejamos un 4% en lo que es buscadores de Google y los que son conocidos, y el 96% está justo en la parte oscura. Y para el uso de VPNs, ¿qué te parece ese tipo de uso de ese tipo de aplicaciones y herramientas? Perfecto, perfecto. Muy buenas preguntas. En realidad la VPN es otra técnica para el aseguramiento de la información o que se aplica en ciberseguridad. También vamos a ver vamos a ahondar en el término VPN y vamos a ver cómo funciona. En el tema de la Deep Web o Dark Web como tal, sí, es muy necesario. Es más, para entrar a la Dark Web como tal, es muy necesario, sí o sí, trabajar, ya sea con VPNs, ya sea con técnicas de anonimato o anonimización como tal. Es más, como una recomendación, les digo, si quieren navegar o si se navega en la Deep Web o Dark Web, nunca lo hagan con el equipo real. Para entrar o navegar en la Dark Web, lo que se hace es o trabajar con VPNs o a su vez utilizar máquinas virtuales. Eso da una capa de seguridad mucho más robusta, incluso por cualquier tema, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a revisar más a fondo luego. Bien, ahora sí, para que quede más claro este tema, ¿no? La seguridad de la información tiene que manejar, o los objetivos de la seguridad de la información como tal, son 3. Salvaguardar la integridad, salvaguardar la confidencialidad y la disponibilidad. Eso es muy importante. Con esos 3 objetivos o principios de la seguridad de la información, se llega a este estado ideal de aseguramiento. ¿Sí? ¿Por qué integridad? ¿O de qué habla la integridad? La integridad es simplemente que los datos sean los que dicen ser exactos, correctos. No pueden estar manipulados. Es la integridad. La información es 0 o 1. Nada que ver. La confidencialidad, por otro lado, la confidencialidad es que solamente puedan acceder los usuarios o las personas autorizadas a la información como tal. Y el otro es la disponibilidad. Quiere decir que cuando yo quiera acceder a la información, esté disponible, la pueda usar cuando yo quiera. Esos 3 principios u objetivos de la seguridad de información deben cumplirse para llegar a un estado ideal de aseguramiento. ¿Sí? Vuelvo y repito, no existe un sistema seguro, no existe una metodología, un proceso seguro, hablando de seguridad de la información, porque, como les decía, no hay nada seguro en este mundo, ¿sí? En esa parte no hay. Si no, los carriers de internet, por ejemplo, nos dijeran, te doy el 100% de disponibilidad en el servicio. Entonces, cuando hay una tempestad o lo que sea, se fue el internet, se me apagó la luz, ya no cumpliría con el 100%. Por eso, como les digo, la seguridad no es un cumplimiento al 100% de esta mitigación de riesgos. En temas para ya ser más exactos, la ciberseguridad, o lo que ustedes tienen que entender es justamente cómo aplicar técnicas, métodos, prácticas para mitigar riesgos en una navegación común y corriente, cotidiana o en nuestras labores diarias. Y veamos otro videito para ya dejar esto reforzado. Veamos. Ciencia y tecnología.
En la actualidad, un término ampliamente utilizado es ciberseguridad, que puede asociarse con otras palabras como ciberespacio, ciberamenazas, cibercriminales u otros conceptos compuestos. Aunque se tiene una percepción general sobre lo que representa, en ocasiones puede utilizarse como sinónimo de seguridad de la información, seguridad informática o seguridad en cómputo, pero esta idea no es del todo correcta. La disyuntiva se presenta cuando es necesario aplicar de manera adecuada los conceptos, de acuerdo con las ideas que se pretenden expresar. Si bien existen distintas definiciones para la ciberseguridad, es importante conocer cuándo se utiliza de forma correcta, de acuerdo con el contexto, e identificar sus diferencias con los otros términos, por ejemplo, el de seguridad de la información. La ciberseguridad busca proteger la información digital en los sistemas interconectados. Está comprendida dentro de la seguridad de la información. De acuerdo con Information Systems Audit and Control Association, la ciberseguridad tiene como prioridad la protección de información digital que vive en los sistemas interconectados. En consecuencia, está comprendida dentro de la seguridad de la información. La Real Academia Española, RAE, define a la seguridad como libre o exento de todo peligro, daño o riesgo. Sin embargo, se trata de una condición ideal, ya que en la realidad no es posible tener la certeza de que se pueden evitar todos los peligros. Seguridad apunta a una condición ideal, ya que no existe la certeza de que se pueden evitar todos los peligros. Su propósito es reducir riesgos hasta un nivel aceptable para los interesados. En síntesis, el propósito de la seguridad en todos sus ámbitos de aplicación es reducir riesgos hasta un nivel que sea aceptable para los interesados en mitigar amenazas latentes. En un sentido amplio, por seguridad también se entienden todas aquellas actividades encaminadas a proteger de algún tipo de peligro. Por lo tanto, sin importar su forma o estado, la información requiere de medidas de protección adecuadas de acuerdo con su importancia y criticidad, y este es precisamente el ámbito de la seguridad de la información. Bien, pues con este video creo que aquí está un poco más claro, ¿no? Es justamente de lo que habíamos conversado. Y vamos a ver ahora. Luis es un técnico de recursos humanos de una empresa de mensajería que, como todos los empleados de esta, ha realizado. Perdón. Ya. Bueno, para entender el tema de la ciberseguridad como tal, pues, esto es como cultura general. Entendemos o vamos a entender de que existen 5 o estamos en la 5ª generación como tal. La primera generación empezó en los 90, que es cuando arrancaron las computadoras, ¿sí? Bueno, como experiencia propia, yo en el 96, me parece, sí, tuve la primera computadora, porque ya salió el Windows 95, ya era más asequible para el usuario final. Y la primera generación, lo más común eran los virus, pero estos virus eran, la mayoría eran muy, digamos, no eran malos. ¿Por qué? Porque se trataba a veces de generar una broma, o de poner una gráfica en la pantalla, o de molestar al usuario. No llegábamos a un nivel, digamos, dañino, ¿no? Tal vez sí se llegaba a lo más, era borrar un archivo, cosas de ese tipo, pero era muy, muy básico, como tal. Ya en el 2000 empieza la nueva generación que habla de las redes. ¿Por qué? Porque el Internet ya empezó a ser más común, pues ya en ese tiempo pues habían hasta incluso todavía conexiones con el teléfono. Ahora ya existe el DSL, que es el router, nos da una conexión mucho más ágil. Y pues aquí, o en esta generación, lo que se hizo para mitigar, en este caso serían los firewall o los cortafuegos, los muros que ayudan a proteger que un hacker o un intruso acceda hacia la red privada. En la tercera generación, pues ya hablamos ya de aplicaciones. No hablamos de aplicaciones incluso de las móviles, ¿sí? ¿Qué pasaba aquí? En esta generación, o en el 2010, ya la infraestructura era la que estaba en mira de los hackers o de estas personas maliciosas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacías? Se explotaban vulnerabilidades en los equipos y se accedían pues a los datos, etcétera, etcétera. Para eso, o para contrarrestar esto, se inventaron la detección de intrusos. Son sistemas que ayudan en este caso a la seguridad, para alertar quién está queriendo acceder hacia nuestra información o infraestructura.
En el 2017, pues tenemos ya la carga útil y esto habla acerca de las brechas masivas. No sé si han escuchado el tema Bueno, últimamente hemos visto de que, por ejemplo, LinkedIn, Facebook, qué sé yo, tienen brechas de seguridad o se roban los datos, ¿sí? Últimamente, la última fue que fueron como casi 700 millones de datos o de información en LinkedIn. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ya la información o tenemos un perfil en LinkedIn, nuestros datos ya están o ya fueron vulnerados. Esto es reciente. Y ahí hablo de brechas. ¿Por qué? Porque son brechas industriales, son brechas ya grandes. Que no hablamos de 5 datos, de 5 contraseñas, sino millones. ¿Sí? Entonces, esa es el tema de la carga útil. Aquí se incrementaron dos términos, el antibot y el sandboxing. El sandboxing lo que quiere decir es una caja de arena. ¿Sí? Eso significa el sandbox, o el sandbox como tal, una caja de arena. ¿Y por qué se creó este término? Es porque los papás, cuando veían que sus hijos jugaban, se maltrataban o se lastimaban. Entonces, ¿qué hacían los papás? Hacían una cajita y ponían arena, para que los niños cuando caigan sobre la arena, pues no sufran esos daños. Entonces, eso se tradujo, digamos, a la tecnología, ¿para qué? Para crear así una caja que lo que hace es contener a estos chicos maliciosos, por así decirlo, y no los deja pasar. ¿Ya? El antibot, pues como todos sabemos, es ese vistito que tenemos que poner, o los cuadritos que nos salen en el de Google, por ejemplo, que tenemos que ir diciendo que no somos un robot. ¿Ya? Y ahorita, actualmente, en la actualidad, estamos ya en la 5ª generación que habla acerca de las herramientas o el hacking ya a un grado militar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las técnicas militares para aseguramiento están siendo utilizadas para atacar. Entonces, no sé si se enteraron últimamente lo que pasó en Estados Unidos. A Estados Unidos entraron estos chicos maliciosos, los hackers, y paralizaron las petroleras. ¿Ya? Entonces, eso de allí no es algo que haga una persona, un hacker, no, son grupos, ¿sí? Alrededor de todo el mundo que empiezan a trabajar en conjunto para descubrir o atacar una brecha. En este caso, pues, fue muy mencionada o muy mencionado este ataque y pues tuvo una repercusión mundial. Bueno, entonces son 5 las generaciones de la ciberseguridad que existen. Como ustedes pueden ver, cada vez se acortan más los intervalos, ¿no? Estamos de aquí a una próxima generación y es la generación de la IA o de la inteligencia artificial, en donde pues ya con visión artificial o métodos artificiales se van a poder justamente evadir muchas técnicas incluso al ser humano. David. Justo como acotación de lo que usted decía de los ataques de hacking, no sé si se enteró de lo que pasó con Windows, que mediante un problema que tuvo en la actualización, dejaron abierta para que cualquier hacker pueda ingresar por medio de la impresión en línea, creo que es así. Entonces tocó actualizar todas las computadoras. Es una como nueva la que pasó la última. Sí, bueno, no es la última, es la penúltima. Bueno, la última es una que nace a raíz del Windows 11. Ahí hay una brecha. Y la anterior, la de la impresora o la impresión, sí la viví incluso porque en la compañía nos llegó a pasar. Y es justamente lo que menciona. ¿Qué pasaba? Actualizaba el Windows, Windows lanza una actualización, la máquina se descarga, cuando yo quiero imprimir algún documento, pantallazo azul. Entonces, ese problema Microsoft lo expuso y dijo que sí, están trabajando para una nueva actualización. Entonces, ¿qué nos tocó hacer a nosotros? Desinstalar la desactualización para que regrese a un estado actual y pueda seguir trabajando. Obviamente, había que desactivar la actualización automática para que no vuelva a actualizarse, hasta que saquen la nueva o el parche. Pero, por ejemplo, eso sí, fue algo que pasó y que dio más de un dolor de cabeza. Muy bien. Continuemos. Hablemos de la navegación segura. En realidad, la navegación segura como tal, pues es ya entrar en hacer conciencia, es decir, aprender o estar atentos sobre
la información que manipulamos o que administramos ya sea en redes sociales, en navegadores, en correo electrónico, en lo que sea. La navegación segura simplemente es no bajar la guardia o estar atentos, ¿sí? Si estamos navegando en el ciberespacio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente estar atentos, ¿no? A que no haya por ahí algún engaño, a que no haya por ahí alguna persona que nos quiera timar, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente al nivel, digamos, cuando yo estoy frente de un computador o de un celular, también existen timadores que te llaman, ¿ya? También existen ese tipo de timadores o de estafadores, y también tiene que ver con la tecnología. ¿Por qué? Porque estamos usando tal vez un teléfono. Ok, vamos a ver acá. Para entender la navegación segura necesitamos entender estos términos. Son muy, muy importantes. ¿Qué es un protocolo, un certificado y los dominios y subdominios? ¿Por qué? Porque necesitamos saber estos términos para identificar justamente si un sitio es seguro, si un sitio tiene por ahí dudas, si estoy dudoso de algún sitio, o si tal vez necesito enviar información hacia ese sitio. Entonces vamos a hablar del protocolo. ¿Qué es el protocolo? Como tal, en una comunicación, el protocolo viene a ser un lenguaje o el medio por el que me puedo transmitir con la otra persona, ¿sí? El protocolo a la larga viene a ser como que es el lenguaje o el medio. En nuestro caso, la red, vamos a ver esto de aquí con el protocolo. Por ejemplo, vamos a poner aquí, voy a entrar a esta página. El protocolo habla del HTTP y del famoso HTTPS. ¿Ya? Aquí está. El HTTPS es el que nos da seguridad y el HTTP no nos da seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Hablando técnicamente, ustedes ya lo dijeron al inicio, es el cifrado. El HTTPS envía la información o todo lo que se transmita por este protocolo va a ser cifrado. Si yo mando hola de aquí hacia el otro lado, el hola sale de aquí, pero en el túnel o en el trayecto, ese hola se va a convertir en una cantidad de números que nadie lo va a entender. Cuando llega al otro lado, se descifra y llega el hola. Entonces, eso hace el HTTPS. ¿Qué hace el HTTP? Si yo envío hola, se va hola por todo el medio y llega hola. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la inseguridad acá? Que si un atacante o si un espía está en la mitad, él va a coger el hola y ya tiene el mensaje. A diferencia del HTTPS, si él coge el mensaje, va a encontrar una gran cantidad de datos que no lo va a entender. O sea, no va a saber que yo mandé un hola, sino datos. Pocos números que no se van a entender. Entonces, en un navegador, porque estamos hablando de navegación, es importante el protocolo y el certificado. En este ejemplo, el protocolo dice que es HTTPS. ¿Sí? Entonces, sí, la página es segura. Y veamos si hay un certificado. Entonces, aquí en esta parte donde está el candadito, podemos ver acá, información del certificado. Y aquí en el certificado va a salir que es para estudios seguros y listo. Y esto me va a dar una seguridad adicional. Cuando solamente encuentro páginas con HTTP, pues la información viaja de manera insegura. Esa es la única consideración que hay que contemplar en esta parte. Es muy importante cuando ustedes vayan a hacer algún registro, por ejemplo, o vayan a enviar datos, nunca lo hagan si es que el formulario o la página no tiene el HTTPS. Porque como les digo, la información no va a ir cifrada. Si ponen una contraseña, por ejemplo, en un formulario o en una página que no tenga esto, la contraseña suya va a ir en texto plano, que se llama. Y otra cosa adicional que debemos contemplar en una navegación es el dominio y los subdominios. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el dominio, aquí dice que es academy.edu.es. Pero hay subdominios de este dominio. El subdominio es un hijo del dominio. ¿Ya? Entonces, si yo pongo aula, academy.edu.es, quiere decir que va a haber un subdominio aula, y hay otros subdominios docentes. Los dos pertenecen a un padre, pero son hijitos, o sea, tienen información separada. Esa es la distinción con respecto a esto.
¿Por qué es importante entender esto? Porque a veces sucede que cuando ustedes están en una página y les dicen, no sé, presiona en este botón y les bota a otra página. Ahí hay que estar muy, muy atento. ¿Por qué? Porque puede ser de que si es que yo estoy en academy.edu.es y me dicen, vámonos a, ¿cómo es? Vámonos a las notas. Entonces, yo espero un notas.academy.edu.es. Pero, ¿qué pasaría si es que le doy clic en notas y me bota a un, qué sé yo, aula.ecuador.seguro.com? Ya no es lo mismo, ¿no es cierto? El dominio con el uno con el otro no tiene nada que ver. A menos de que el otro dominio también sea de la empresa. Y eso es muy importante y lo podemos aquí comprobar. Yo tengo el dominio swedenseguros.com. Sin embargo, aquí existe el Sweden Academy. Pero no significa que existe swedenseguros.com o academia.swedenseguros. No existe eso, ¿verdad? Esto no quiere decir que es inseguro. ¿Por qué? Porque simplemente yo, Sweden, estoy diciendo que el dominio Sweden Academy también es mío. ¿Cómo puedo saber que está seguro? Ah, ya tiene HTTPS y voy a ver si el certificado es de quien dice ser. Entonces aquí dice que sí, es de Sweden, compañía de seguros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso hay que estar atentos con respecto a este tema. Vamos a ver unas recomendaciones. Recomendaciones para una navegación segura. Como les decía, tratar siempre, fijarse, siempre ver que esté el HTTPS o un verdecito que sabe salir. No abrir enlaces dudosos. Ya les voy a indicar cómo se puede identificar un mensaje dudoso o un link dudoso. Hay que actualizar los antivirus. Por favor, siempre en sus máquinas tengan un antivirus, aunque sea un free. No importa. Pero no tengan más de uno, por favor. Eso sí, sería desastroso. ¿Por qué? Porque cuando tienen más de uno, sucede que la máquina empieza a volverse lenta, empieza a fallar. Esto sucede porque los dos antivirus están peleando. El uno dice no, y el otro dice aguanta, espera. Entonces se empiezan a pelear. Peor si tengo tres. A veces he encontrado en equipos que tienen 3 antivirus. Entonces esa máquina no sabe qué hacer. A veces funciona, a veces no funciona, está muy lenta, etcétera, etcétera. Entonces es incorrecto tener más de un antivirus. No por tener 2, 3 antivirus estoy más seguro. No, eso no. Solo uno. Con uno es suficiente. Otra cosa o otro tip que ahí pueden ver también es que a veces los piratas, los piratas no vienen a hacer una buena mitigación o una buena técnica de seguridad, ¿ya? Porque a veces en lugar de venir el antivirus viene con un bicho y de ahí sí empiezan los problemas. Patricia, dígame. Consulta, ahorita que topaste el tema de los antivirus, ¿qué Ya. pasa si me dejan instalando? Porque tengo entendido que se puede comprar los antivirus mediante internet, hay algunas recargas del Norvirus y ya se le puso en mi computadora, pero fue el año anterior, tiene fecha de caducidad. El mismo proveedor, yo no soy nada informática, soy sumamente peleada con la información, por eso ahorita casi me estás hablando en chino, pero trato de entender algo. Entonces, yo acudo a un ingeniero quien me ayuda con los antivirus, pero llega el año de que el ingeniero ya no está, se ha caducado la licencia, no hay la clave. ¿Cómo podemos acceder para nosotros personal y saber y tener la contraseña y decir tal día se caduca, poder reconstruir estos antivirus? Ya. A ver, si hablamos de que yo he comprado una licencia, el proveedor tiene que entregarles la licencia, es decir, tiene que entregarle la clave, ¿ya? Eso como primer punto. O sea, siempre que ustedes vayan a comprar un antivirus o lo que sea, tienen que solicitar esa clave, o a veces le venden en físico el antivirus también, entonces le entregan un sobre. En el sobre está la clave. Y obviamente en ese sobre está la caducidad de la licencia, ¿ya? Hay licencias digitales y hay licencias físicas. Más común he visto las digitales, ya las físicas ya no las he visto, pero hay las dos. Entonces, si el ingeniero se va, no importa, yo tengo la clave y como sé que mi licencia es hasta 2 años o lo que sea, tengo que esperar hasta que se caduque.
¿Eso dónde lo puedo ver? En mi mismo antivirus. Entonces ahí va a estar una fecha de caducidad y te puede indicar cuándo va a caducar. Es más, cuando ya está caducado, sale la alerta y ahí pide automáticamente renovar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a suscribir o comprar otra licencia. Nada más. Ok, Sí. muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Juan Becerra. Hola, buenas noches. Disculpe una pregunta. Me ha tocado casos en los que he tenido que abrir páginas con el URL, el inseguro, el HTTP, ¿Ya? páginas gubernamentales que específicamente requieren información. ¿Qué medidas habría para tratar de mitigar un poco el riesgo de pérdida de información en estos procesos donde pues, no se puede hacer más que entrar? Ya, buena pregunta. En realidad, hay que hacer un análisis de la información o de la página en la que estoy entrando. Si esta página me está pidiendo contraseñas y me está pidiendo, no sé, datos muy sensibles y es gubernamental, yo no utilizaría la página. Yo iría a la entidad gubernamental. Incluso como experto o como entendido en el tema, pues pondría una observación con respecto a ese tema. Hay páginas gubernamentales que en realidad los datos que se ingresan no son como es, sensibles, me puedo arriesgar, viendo que es del Estado, pero sin embargo el Estado debería garantizar ese tema, ¿no? Obviamente estamos en Latinoamérica y en realidad acá no estamos muy avanzados en estos temas. Ecuador es uno de los países que digamos que está o cuarto o quinto de Sudamérica con respecto a estos temas de mitigación o ciberseguridad como tal. Entonces, ahí necesariamente, como te digo, o se hace una observación o hay que ver qué información estoy compartiendo. Si no es información, pues como digo, de contraseñas, pues podríamos utilizar. Caso contrario, no. O sea, en un banco, por ejemplo, nunca te vas a topar con una página sin HTTPS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con ¿qué datos? Datos bancarios. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. En una universidad, por ejemplo, entonces ahí sería riesgoso. ¿Por qué? Porque si no tiene esto, yo puedo capturar las contraseñas y por ahí por poco entrar a cambiar notas. Eso es lo que se suele hacer por lo general. ¿Por qué? Porque están viajando contraseñas por ahí. Pero si en una entidad gubernamental tú dices yo quiero entrar y resulta que tengo que loguearme y no tienes HTTPS, eso es un riesgo. Porque mi contraseña está siendo insegura. Perdón. En este caso entonces no habría ninguna alternativa que podamos usar si ya pues accedimos con esta página. Sí, es que eso digo, es que eso lo hace el ente regulador. Tú no puedes hacer nada contra eso. El ente te está poniendo un servicio y si él no lo asegura, tú estás utilizando un servicio inseguro. Nada más. Entonces tú como usuario, ¿qué tienes que decir? Oiga, estoy compartiendo información. Por eso digo, si es que soy entendido el tema, yo iría y decir, oye, estoy compartiendo información comprometedora. ¿Y qué pasa? Me estás poniendo un formulario sin HTTPS, entonces ellos lo van a revisar. Seguramente no se envían datos sensibles, no hay login, por eso lo utilizan así. O es informativo. Ok. ¿Quién más? Gabriel Rojas. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Ok. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿qué antivirus free recomiendas? Y en el caso de que normalmente Windows trae Windows Defender, pero a mí al menos a mí no me parece que haga gran tarea. No sé si tú lo ves así, si hace buena tarea o no. Ya. A ver, como les digo, los antivirus tampoco, o hablando del concepto de seguridad, no vamos a llegar a un 100%, no vamos a llegar nunca. Si tengo un antivirus, lo que estoy haciendo es solamente poniendo una capa adicional. ¿Ya? Para protegerme en este mundo, en el ciberespacio, pues no solamente me sirve un antivirus, me sirve también aplicar buenas prácticas, me sirve no compartir, no exponer información sensible, etc. Todos esos tips de seguridad que están latentes. En el tema de si es bueno un antivirus u otro, ya digo, ningún antivirus es al 100% efectivo. Ni Kaspersky, ni ESET, ninguno de esos. El antivirus más efectivo es el sentido común, en realidad.
Sí, y eso es algo que tenemos que trabajar bastante, pero como tal, o sea, no te puedo decir, hay muchos tops de antivirus en los que se pueden ver, pero tal vez ya digo, de los mejores. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, Andrés, yo te soy sincero, yo tengo ya como 2, 3 años que ni utilizo antivirus, pero hago lo que tú comentas, la prevención, o sea, no descargo archivos dudosos, no entro a páginas dudosas, solo lo uso para trabajar la compu, y yo puedo durar 3 años sin formatear la computadora y sin tener antivirus, o sea, por lo menos en mi caso. Si ponen el teléfono, tengo un antivirus, no, siento que pone lenta la máquina o el dispositivo también, ese es otro. Sí, sí, tienes toda la razón. Justamente por eso a veces cuando alguien va a trabajar, por ejemplo, hablando de temas personales, puede ser una opción o no, pero si yo hablo en el ámbito empresarial o corporativo, yo no me voy a confiar de un antivirus o no. Tiene que haber un antivirus sí o sí. Y obviamente el antivirus debe ser corporativo. ¿Para qué? Para que justamente me dé esa garantía que necesito. No voy a poner un antivirus free en un nivel corporativo porque tampoco me da la seguridad. Es más, me puedo llenar de virus en realidad. Es contraproducente. Ya en un ambiente laboral, pues no se puede jugar con eso. Con la seguridad no se juega. Yo trabajo en eso y no puedo en ese tema darme ese lujo o decir, no me va a pasar. O incluso, imagínense entrenar a 100 usuarios, también es complicado. Claro. Tal vez... Me pasó, Andrés, me pasó una oportunidad que yo estaba conectado, no que siempre estaba conectado no al Wi-Fi de la empresa donde yo trabajo, y creo que no. Y entro a Amazon a ver unas cosas y tenía mucho tiempo que no ingresaba como usuario de Amazon, tengo rato que no compro por ahí. Y bueno, no, dejé de ver las cosas y en la madrugada, cuando me despierto el día siguiente, en la madrugada intentaron realizar cobro a una tarjeta de crédito que gracias a Dios ya ni uso, o sea que no pudieron hacer nada, pero sé que hicieron el intento. Pero a un compañero que estaba al lado mío, que también había entrado a Amazon, a él sí le evitaron. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ya. Bueno, puede haber, tal vez seguridad adicional, tal vez algún anti-tracking, un anti-rastreador, o alguna cookie. Tu amigo tal vez, no sé, pues de la cookie sacaron los datos de la tarjeta. Todos esos temas, o sea, tocaría analizar, pero se pueden dar. El tema como, o sea, tienes que tratar de ver. O sea, por ejemplo, en un Wi-Fi, ese es un error. Conectarse a un Wi-Fi público y transaccionar. Es decir, comprar, hacer algo, o sea, no lo hagan. Ni siquiera incluso para entrar a redes sociales. ¿Por qué? Porque a veces en las redes públicas hay otra persona, el malo, que está censando o esnifiando la red, todos los que se conectan, y por ahí vienen las claves, y venga para acá la contraseña del Facebook o lo que sea, y así se vulneran. Entonces, en una red pública, piénsenlo 2 veces. Peor si no tiene contraseña. ¿Ya? Porque hay redes públicas que ahí ponen la contraseña, pero hay otras redes públicas que no necesitas contraseña, son las más riesgosas. ¿Sí? No, en este caso, estamos máximo conectados al Wi-Fi de la oficina y en esa oficina apenas pasamos máximo 10 personas. Pero sí me pareció raro y me quedé con la duda, ¿será que el Wi-Fi aquí está pintado, hay algo? Porque a mí me intentaron cobrar, pero no pudieron. Para mi amigo sí, se cobraron y supuestamente la transacción había sido un país europeo, no recuerdo si Holanda, algo así, yo, Dios. Sí, lo que pasa es que como tú dices, solo 10 personas lo usamos. ¿Qué te garantiza de que solo 10 personas usan el Wi-Fi? Mañana tú le diste la contraseña a tu primo le dio al vecino de al lado, y el vecino de al lado empezó a darle no sé, a cualquier persona. Entonces se van a conectar, entonces no es tan seguro ese tema. Es más, por seguridad, ¿qué es lo que se hace? Muchas gracias, Andresito. Vamos terminando, por favor. Sí, ya termino con esto. Entonces, lo que se hace justamente es cambiar las contraseñas. ¿De acuerdo? Sí, se cambian las contraseñas periódicamente de los routers, más que todo. O si no, también yo solamente comparto con gente conocida. Si no, las cambio. La mejor opción es cambiar periódicamente. ¿Sí? Gracias. Chicos, entonces, bueno, estamos ya culminando, ya vamos a culminar. Yo les voy a dejar una tarea, como les digo, para la próxima clase. Va a ser hasta el miércoles, van a tener tiempo de cumplir. Y como les digo, es solamente un ejemplo del ejercicio que hicimos al inicio. ¿Sí? Dato e información.
solamente uno. La próxima clase continuamos y pues espero haberles compartido algo de información que les sea de su utilidad. Muchísimas gracias, Andresito. Gracias. Chicos, por favor, no Gracias. olviden, no se salgan de la sala, por favor, ¿sí? Hasta luego. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Andresito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Luego. Gracias.